Damos gracias al Padre, damos gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. En esta hora, en el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado desde ahora y para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, toma el lugar. Señor, rogamos, Padre, una vez más por mis hermanos que no están aquí presentes. Oramos por ellos, Señor, y que sea tu nombre glorificado, como dice tu palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tú añadías a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Padre, te rogamos por nuestros hermanos en Cristo Jesús, aquellos que están padeciendo también por causa de tu nombre en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Oramos por cada uno de ellos, Señor, a la distancia. Igualmente, príncipe de paz en este lugar, a la familia, pues sea tu mano poderosa, Señor, por todas las oraciones que elevamos delante de ti hoy. Que sea tu nombre glorificado, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, eres bienvenido, Espíritu Santo. Toma el lugar, toma el trono, porque eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Siéntese. Vamos a poner todo en las manos de Dios. Como siempre tenemos esa plena confianza. Nosotros los que hoy estamos aquí presentes, sabemos también que toda la familia no es convertida, toda la familia necesita también de la salvación en Cristo Jesús. Así que lo que hoy estamos presentes, hay que orar por lo que faltan, de que el Señor les alcance, ponerlos en las manos de Dios, ponerlos en las manos, que el Señor les alcance. ¿Cómo? Él sabe cómo lo va a hacer el Señor. Pero sí le digo una cosa, no se ponga triste cuando el Señor lo alcance en una situación difícil en la vida de la persona. No se ponga triste, dele gloria al Señor, porque es la forma que Dios va a utilizar, en cualquier forma que Dios utilice. Dele gloria al Señor, porque de esa forma el Señor va a alcanzar a las personas cuando usted la pone en las manos. Por eso es que nosotros no debemos de ponernos tristes cuando el Señor alcanza a las personas. A veces las alcanza de una manera muy difíciles en su vida, difíciles. Pero es ahí donde nosotros debemos de meditar y pensar, eres tú, Señor, el que estás haciendo las cosas. Yo lo he puesto en tus manos y hágase tu voluntad como tú lo quieras alcanzar. Pero yo quiero que Él sea salvo también en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando venga esa situación, le vuelvo a repetir, no se ponga triste. Al contrario, dele gracias a Dios porque va a tocar la vida de las personas. La va a alcanzar porque la va a alcanzar cuando lo ponemos en las manos de Dios. Amén. Y estamos orando por ellos. Por ese familiar, esa persona, lo va a alcanzar porque lo va a alcanzar. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice que el Evangelio de San Lucas, escribe Lucas, aquí dice que Jesús se le aparece a sus discípulos. Se le aparece a sus discípulos porque anteriormente, pues, Jesucristo fue crucificado, fue muerto en la cruz del Calvario. Y después de que fue muerto, dice la Escritura, viene la resurrección entre los muertos. Entonces, aquí donde estamos viendo nosotros, donde Jesús se le aparece a sus discípulos, es porque Jesús ya había resucitado de entre los muertos. Ya Jesús, lo que dijo aquí en las Escrituras, acabamos de leer, lo que está escrito, lo que se habló de mí con la ley de Moisés, con los profetas también, eso se tenía que cumplir. Y lo que estamos viendo aquí en esta mañana, que Lucas escribe que se le aparece a sus discípulos después de la resurrección de entre los muertos. Jesucristo vuelve otra vez porque así estaba escrito en la palabra. Porque la palabra de Dios dice que ni la misma tumba ni la misma muerte pudo detener al Dios eterno. Entonces, en ese tiempo, se le aparece a sus discípulos.
Y en ese momento, cuando se le aparece, dice la Escritura, en la palabra que nos escribe Lucas, dice, mientras ellos aún hablaban, sus discípulos, aún hablaban de estas cosas, Jesús, dice, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces dice que ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis ustedes turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿por qué ustedes están turbados? Fíjense el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Él es omnisciente, omnipresente. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que cuando estos discípulos vieron a Jesús y ellos se atemorizaron porque dice la palabra que veían como que recibieran un espíritu. Y Jesús le dijo, ¿por qué se atemorizan? ¿Y por qué le dice, viene a sus pensamientos, o en su corazón viene eso, lo que ustedes tienen en el pensamiento? Jesús sabía lo que los discípulos estaban pensando, pensaba que era un espíritu malo, ¿no? Algo que estaban viendo, esto que lo que estamos viendo, pero Jesús le dijo, ¿por qué se turba su pensamiento, su corazón? ¿Y por qué piensan eso? Cuando Jesús le dice, yo no soy espíritu, todavía estoy en carne y hueso, y le dijo, tóquenme para que vean. Porque Jesús le dijo, a un espíritu no lo puedes tocar, porque es un espíritu, ellos no tienen carne ni hueso, son espíritu. Entonces Jesús le dice de esta manera a sus discípulos, no se turbe su corazón, sus pensamientos, soy yo. Jesús se le aparece entonces a los discípulos. Pero aquí en esta escritura donde nos vamos a enfocar, son en los últimos versículos, que es 47, en el último versículo 47, porque tiene hasta el 49. Jesús entonces aparece a sus discípulos y empieza a decirle lo que tenían que hacer ellos, después de la ascensión que Él iba a subir ya al cielo otra vez. Y dice las escrituras que dice, en el versículo 40, después de que Jesús tiene una conversación con sus discípulos, Jesús dice, después de resucitado, ya estaba resucitado de entre los muertos. Después dice Jesús, diciendo esto, les mostró las manos y los pies para que le tocasen los discípulos. Tóquenme, soy yo. Y el versículo 41 dice que como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo Jesús, ¿tienen algo de comer por aquí? ¿Tienen algo de comer? Dice Jesús por aquí. Oye, acaba de resucitar de entre los muertos. Todavía no asciende el Señor a los cielos. Por eso ellos se habían como frustrados, como espantados. Pero Jesús le dijo, no, soy yo, tóquenme. Y aparte de esa conversación, dice Jesús dice que la palabra le dice Jesús, ¿tienen algo de comer por aquí? Y los discípulos dijeron, sí, maestro, tenemos algo, tenemos un pescado, y le dieron miel, dice la Escritura. Panal de miel, ¿verdad? Y se sentó, vamos a imaginarnos, se sentó a comer, porque pues ya estaban con ellos, ¿no? Ahí comiendo, entre los discípulos y el maestro, que había resucitado entre los muertos. Entonces, él en esa conversación que tiene Jesús con los discípulos, les encarga esto que vamos a ver. Le dice, versículo 43, y él tomó y comió delante de ellos. Ahí está comiendo delante de ellos. Y le encarga esto Jesús. En el versículo 44 le dice, y les dijo Jesús, estas son las palabras que los hablé tanto, aun cuando yo estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Versículo 46. Y él les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre
el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Luego el versículo 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo, sobre vosotros. Pero quedaos, dice Jesús, le dice, quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ahora, el versículo 46 que nos dice, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre, el arrepentimiento. Ahí es donde nos vamos a enfocar en ese versículo. Cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años, predicaba del arrepentimiento para perdón de pecados. No vino a predicar otro tipo de palabras, otro tipo de evangelio. Él vino a predicar sobre el arrepentimiento para que la persona se arrepintiera y encontrara salvación y vida eterna. Eso es lo que Jesús está predicando esa es la palabra que Jesús predicaba en aquel tiempo. Y ahorita les encarga a sus discípulos después. En esos momentos les encarga a sus discípulos después resucitado de entre los muertos. Jesús se le aparece y le dice lo que ustedes tienen que hacer. Para nosotros también es importante predicar el arrepentimiento. Arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice Jesús, ustedes tienen que hacerlo y tienen que predicar sobre el arrepentimiento para perdón de pecados. No van a hablar de otra cosa. No van a predicar de otras cosas que hoy se está predicando. Usted tiene que predicar sobre el arrepentimiento, como se lo dijo a sus discípulos, también a nosotros nos lo dice ahora. Prediquen arrepentimiento para salvación de las almas. No esté predicando otro evangelio como hoy se predica en diferentes iglesias. ¿Y qué es lo que se predica en otras iglesias? Bueno, no se predica de arrepentimiento que Jesús aquí nos da después de la resurrección de entre los muertos. Es lo que Jesús dice, predicar el arrepentimiento para las almas, para perdón de pecados. Predicar el arrepentimiento, arrepentíos, como dice las Escrituras, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hace arrepentirse, hermano? ¿Qué es arrepentirse? Lo que escuchamos hace un momento. Si la persona se arrepiente, hay perdón de parte de Dios. Pero si no se arrepiente, entonces no puede haber perdón, porque la persona sigue en el mismo pensamiento, en el mismo sentir, en el mismo pecado, sigue haciendo lo mismo. Entonces aquí nos habla, dice Jesús, prediquen, a los discípulos les dijo, prediquen sobre el arrepentimiento. Usted hoy va a una iglesia fin de semana o el primer día de la semana, como se dice, que es el primer día de la semana, y lo primero que le van a hablar son promesas. Claro, la Escritura está llena de promesas, pero para poder tomar esas promesas necesitas arrepentirte. Primeramente, antes de hablarte yo de promesas. Porque la Escritura está llena de promesas de parte de Dios. Pero si la persona no se arrepiente, estás hablando lo contrario. Usted va a una iglesia de hoy, en estos tiempos modernos, y lo primero que le van a predicar son promesas y que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer aquello en tu vida, que Dios va a hacer el otro, que Dios te va a esto. No, se predica primero el arrepentimiento. Primero arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete delante de Dios y entonces Dios va a obrar en la otra forma que tiene Dios. La promesa de Dios. Y eso fue, le encargó Jesús a sus discípulos. Fíjense la palabra que les dijo, lo que estamos hablando, ustedes van a predicar sobre el arrepentimiento. Primeramente van a empezar ¿por dónde? ¿Por dónde empezó Jesús? ¿Por dónde? ¿Por fuera o por dentro? ¿Afuera o adentro? ¿A dónde empezó Jesús a decirle a los discípulos? Ustedes van a predicarme el arrepentimiento después de que yo ascienda a los cielos otra vez a tomar mi lugar.
pero les voy a mandar al Espíritu Santo para que recibáis poder del Espíritu Santo. Pero ustedes tienen que empezar por dónde, a predicar el arrepentimiento. De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que le señaló Jesús? Le dijo, me van a predicar el arrepentimiento empezando por Jerusalén. Empezando por la casa. Empezando por la casa. No dijo Jesús, van a empezar a predicarle primero a las naciones y luego a Jerusalén. Empiece por la casa, Padre mío, Dios de los cielos, por la casa arrepentidos. Arrepiéntase, dice, predica para arrepentimiento, porque si hay arrepentimiento, hay salvación y vida eterna. Hay promesas en mi palabra, pero primero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Y dice Jesús, a ustedes van a predicar primeramente empezando por Jerusalén, aquí donde yo estuve, aquí en mi pueblo Jerusalén. Aquí van a empezar ustedes a predicar sobre el arrepentimiento. Y después de que yo ascienda, dice Jesús, le enviaré la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. No lo dejaré solo, porque ahí viene el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no es para que andes haciéndolo, soplándole a la gente y dándole vuelta y no sé qué tantas mañosadas. El poder del Espíritu Santo es para hablar, para arrepentimiento, para que el Espíritu Santo te ayude a hablar, así como lo hacía con los profetas. Jeremías hablaba para que se arrepintiera el pueblo. Por eso el Espíritu Santo descendía a Jeremías en su cuerpo y él hablaba sin temor y sin miedo, porque el Espíritu Santo lo impulsaba a hacer. Y el poder es ese del Espíritu Santo. No es para que usted le eche aire a las personas y para que usted lo toque y caigan multitudes de gente. Ese no es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para que le hable primeramente, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados, para que puedas encontrar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero hoy las iglesias en estos tiempos modernos, ¿qué es lo que les vuelvo a repetir? ¿Qué es lo que predican primero? Promesas. Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar esto, Dios te va a abrir los cielos a tu favor, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar aquello. No, Jesús no vino a ofrecerte eso. Claro que te lo puede dar porque lo necesitas, claro. Pero Dios no vino a ofrecerte eso primero. Dios vino a decir, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy igualmente nos está hablando que nos arrepientamos. Primero, arrepentimiento. Por eso le dije yo, nos vamos a enfocar en el versículo 46. Lo importante que le dijo Jesucristo a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Resucitó Jesucristo de entre los muertos. Era necesario, como dijo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le dice a su discípulo, era necesario que esto sucediera. Ahora me tienen de nuevo. Acuérdense, dice, que decía Jesús, le dijo a sus discípulos, acuérdense de lo que yo les decía cuando yo estaba con ustedes. Que era necesario que yo padeciera todo esto por ustedes. Y era necesario que yo resucitara de entre los muertos al tercer día. Y aquí estoy presente. En otras palabras, estaba enfrente de los discípulos. Los discípulos, dice las Escrituras, que tenían temor, como que tuvieron miedo, porque dice, veían un espíritu. Era el maestro, que el maestro le dijo, yo soy, tóquenme, tóquenme. No soy espíritu, todavía no he ascendido al cielo. Tóquenme. Y lo tocaron. Aparte de eso, dice las Escrituras que acabamos de leer, que le pidió de comer. Le pidió de comer. Vamos a comer. Y aquí en la comida que vamos a tener les voy a encargar algo. Así, en otras palabras, Jesús, aquí en esta comida que vamos a tener, mis discípulos les voy a encargar algo principalmente que ustedes tienen que hacer después de que yo ascienda a los cielos. Y ya más ahora con los versículos vemos la ascensión de Cristo del versículo 50. Del versículo 50 en adelante, dice que después de esa conversación, fíjense hermano, vamos a leerlo. Dice que Jesús